Marco Rubio, sin duda, es el centro, es el cerebro de toda esta operación monstruosa contra el pueblo cubano y también contra el pueblo venezolano, por cierto. Nos dice el necio, Marco Rubio se va 5 siglos atrás y dice que ese es el modelo a seguir. Durante siglos, los imperios occidentales, dice Marco Rubio en una rueda de prensa, se expandieron y dominaron el mundo. Los colonos trajeron civilización a América. Queremos esa Europa que envió barcos para traer civilización, sí. Y 20 millones de muertos también, ¿no? Me imagino que es lo que quiere. 10 millones de muertos en Cuba. Y Gerardo Hernández Nordelo nos acerca otro tuit con Marco Rubio de protagonista. Dice, y de pronto no hubo que hacer más carteles, ni camisetas, ni programas para explicarlo. Todos aquellos que decían que el bloqueo no existe o que es solo contra el régimen, callaron. Hacía mucho tiempo que en las calles de Cuba no se hablaba tanto de los daños que el bloqueo de Estados Unidos causa a los cubanos. Gracias, Marco Rubio. Gracias, Marco Rubio, por dejar tan claras las cosas, y por dejarles tan en ridículo a todos los que dicen que el bloqueo no existe, porque ya está claro. Ya está claro para millones de personas, a millones y millones y millones y millones de personas en el mundo, para la opinión pública internacional en general, salvo 4 idiotas. No hace falta explicarles que Cuba sufre un bloqueo hace más de 60 años y que ahora ese bloqueo se ha convertido en un bloqueo energético y petrolero. Porque está claro, está demostrado, están viendo las consecuencias que tiene humanitarias en la población, las penurias que provoca. Y por mucho que le digáis, todos estos contrarrevolucionarios y en redes sociales, por mucho que les digan que no, que es la culpa del gobierno, la gente no se lo traga. Y repito, no hace falta que estén a favor del gobierno cubano, de la revolución cubana, pero la gente que tiene un mínimo de sentido común y un mínimo de corazón, saben perfectamente lo que significa quitarle el combustible a un país, a cualquiera en el mundo, porque se ponen en el lugar de la gente y se ponen en el lugar de un pueblo que no puede recoger la basura, que la tienen apilada en las calles de La Habana, que no puede comprar medicamentos, que le han destruido el turismo. Ahora mismo en Varadero prácticamente no hay turistas. ¿Y de dónde van a venir las divisas para comprar todo lo demás? Bueno, pues eso es el bloqueo y lo han demostrado y se lo han puesto delante de las narices a la gente en el mundo y también a estos tontos que han estado negando el bloqueo durante años. Tontos y apátridas asimilados por la política del imperialismo de los Estados Unidos, personas con las mentes colonizadas que únicamente se mueven al son del tambor del imperio y que desconocen, se han alejado tanto del pueblo cubano que ya ellos no son cubanos. Aunque hayan nacido en Cuba, no son cubanos, porque piden invasión a Cuba, piden más bloqueo, piden incluso o apoyan esta política, o sea, este recrudecimiento de una política que viene sostenidamente desde los primeros meses del triunfo de la Revolución Cubana. No es algo, no, viene sostenidamente. Eso por no hablar del terrorismo de Estado que ha sufrido, de los Estados Unidos que ha sufrido el pueblo cubano. O sea, una guerra multidimensional. Y hay gente malnacida en Cuba, repetimos, que negaba, no, el bloqueo no existe. O sea, la misma narrativa que venía creada del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, que los problemas de Cuba es un gobierno fallido, un sistema fallido, comunismo, o sea, todo cargando sobre un sistema político, económico, social, que es lo que ha asumido y ha defendido y seguirá defendiendo el pueblo cubano. Porque ahí está la libertad, está la independencia, está la soberanía del pueblo cubano. Entonces, pero hay otros que son débiles, personas débiles, y están pues abducidos por los valores,
de la sociedad estadounidense. Bien, para ellos muy bien, pero no podemos permitir que la impongan a Cuba, porque lo que hemos dicho antes, eso significa una tragedia, una colonización. O sea, si el Estados Unidos, de la única manera que puede retomar su control o dominio hegemónico político en la región, sería a través de la colonización. ¿Y por qué? Porque está necesitado, muy necesitado Estados Unidos de retomar ese control o ese dominio político, económico en la región para frenar a China y Rusia. China y Rusia son sus, digamos, la frontera, una frontera muy importante que le impide a este imperialismo terrorista de retomar ese control y desde luego poder retomar también el control geopolítico, económico a nivel global. Firmas en favor de Cuba, firmad este manifiesto, dejad vivir a Cuba, entrando en Cuba Información y bueno, enviando un correo electrónico con el nombre, apellido y el sector al que perteneces. Aquí nos despedimos, mucha solidaridad, sigan la información en Cuba Información y todas las campañas solidarias alrededor del mundo con el pueblo cubano. ¡Abajo el bloqueo! Abajo el bloqueo. Hasta el próximo programa. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.